Bueno, vamos a comenzar entonces, gracias al Señor, y ya estamos comenzando a transmitir a través de Facebook Live para todas las personas y los hermanos en Cristo que nos ven a través de esa plataforma. Voy a silenciar su micrófono, ya mis hermanos, que nos ven a través de permiso. La plataforma, Bien, entonces comenzamos con una oración a nuestro Padre Celestial el día de hoy. Hoy día que ya es día jueves, ya está avanzadito ya la semana. Gracias al Señor que tenemos la posibilidad de poder reunirnos a través de esta plataforma, de esta conexión. Y quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano John Nilsson si está disponible para que nos pueda guiar en una oración, hermanito. John Nilsson. Sí, hermano. Muy bien, hermanito. Por favor, adelante. Que el Señor la bendiga. Gracias, hermano. Buenas noches a todos. Oremos. Dios bueno, Padre bendito y amado, en este momento le damos las gracias una vez más por darnos la oportunidad y seguir en este momento conectarnos por este medio, por esta plataforma. Gracias, Señor, por la divina providencia y así poder llevar a cabo esta plataforma y así poder estudiar su santa palabra a través de los hermanos que cada día los hermanos que conforman esta plataforma se esfuerzan con sacrificio y más con sacrificio, con amor, a invitar hermanos para que compartan temas que nos sirven para nuestro espíritu. Eso es gracias a ti, Padre bendito, por su bendita misericordia, bondad que tienes con nosotros y así poder nosotros llegar al conocimiento de la verdad. Gracias por todo, Señor, por todas las bendiciones que recibimos, principalmente las espirituales. También, Señor, en específico, también en este momento te oramos por nuestro hermano Arvin. Sea usted, Señor, siempre en su vida, siempre dándole entendimiento y sabiduría de su palabra para que pueda seguir siendo un heraldo de su palabra y que en este momento nosotros aprovechemos este tiempo y así poder deleitarnos del tema que nos trae. Y asimismo también, Señor, a muchos hermanos que se encuentran en este trabajo arduamente. Algunos tendrán el deseo, pero las limitaciones muchas veces no pueden llevar su palabra. Sea usted, Señor, proveyéndole todo lo necesario. También, Señor, después de haberte dado gracias por todas las bendiciones que recibimos, le pedimos por las peticiones que nos hacen a diario nuestros hermanos de diferentes países, de diferentes localidades que padecen tanto como enfermedades físicas, enfermedades moral y enfermedades espirituales. Te pedimos por cada uno de ellos. En este caso está entre nosotros nuestro hermano Osvaldo. Conoce su situación, que hemos estado siempre orando por su salud, por su familia, por su nietecita y que, pues, Señor, sea usted siempre dándole mucha fortaleza, también proveyéndole todo lo que le haga falta. Y así, Señor, a muchos hermanos que por una u otra causa están pasando necesidades, sea usted en cada uno de ellos. Así que, Señor, una vez más, junto con los hermanos aquí presentes, le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermanito John Nilsson Rivero, por traernos la oración entonces de este día. Y vamos entonces a ir con nuestro hermano Arvin Fernández para que nos traiga entonces el tema del día de hoy. Hermanito, adelante usted, que Dios lo bendiga. Sí, hermano, con su permiso, quiero compartir pantalla. De inmediato, hermano, de inmediato. Ok, ya está activado, hermanito. Perfecto, estamos listos. Allí estamos. Muy bien. Eh, gracias, hermanos. Gracias, hermano, por la oportunidad que me dan por exponer. Es un gran privilegio para mí, pero también les agradezco por el esfuerzo que ustedes hacen por mantener esta plataforma activa, porque es de mucha edificación
para todos. Yo sé que tiene un alcance muy importante por el cual todos somos edificados. El tema de hoy es lo que dice Jeremías, capítulo 31, verso 31. Aquí lo tenemos en la pantalla. Dice nuestro texto de aquí vienen días. Dice el Señor, oráculo del Señor, haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto dice Jeremías 31:31. Estoy seguro que este texto lo comprendemos muy bien a la luz de lo que esto significa, porque es trascendente para su cumplimiento en el nuevo pacto, en la nueva dispensación. Pero hay grupos o religiones modernas quienes tergiversan los textos y ahora, como ustedes saben, hay muchas religiones que tienen sus propias editoriales y difunden sus enseñanzas y sus pensamientos a través de las editoriales, en donde se imprimen las Biblias a gusto y placer de las religiones modernas. Es decir, que muchas versiones han sido, bueno, están distorsionadas en algunos textos porque vierten sus enseñanzas o parte de su sistema religioso a través de estos grupos editoriales quienes imprimen estas versiones. Debemos de tener mucho cuidado porque muchos cristianos podríamos ser engañados, más aún cuando la tecnología va en avance y hay medios por los cuales los hermanos sanamente están buscando información, como el YouTube, como en el WhatsApp o en el Facebook y otros medios. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Podríamos ser pescados por la falsedad. Y aquí el tema de hoy es un pacto nuevo o un pacto renovado. ¿Por qué razón renovado? Si ustedes se fijan aquí en las imágenes, tenemos Biblias que son versiones judíos mesiánicas. Aquí tenemos a este lado todas estas versiones que son versiones en donde se cree o se magnifica como, como ediciones en donde puramente han sido traducidas desde la versión original hebrea. Y en ese sentido, muchos podían llegar a obtener estas versiones y tragarse la historia o el cuento de que en realidad sí son versiones muy ajustadas al texto original, como es el texto hebreo o el texto griego, tratándose del Antiguo y Nuevo Testamento. Si ustedes se fijan en esta versión que tenemos aquí a la derecha, Biblia Kadosh israelita, por acá, por este lado, Kadosh israelita de estudio, en la parte de abajo dice Tanaj, refiriéndose al antiguo pacto. Y refiriéndose al nuevo pacto, a lo que conocemos como el nuevo pacto o a lo que dice el Nuevo Testamento que es, aquí ponen Brit Hadashah, pero más abajo de este título en grande, Brit Hadashah, ponen pacto renovado. Pacto renovado. En realidad, ¿es un pacto renovado el nuevo pacto o en realidad es nuevo pacto? ¿Qué es en realidad? Ciertamente que esto trae confusión a quien pueda leer por primera vez esta versión y podría traer alguna clase de confusión o podría traer alguna clase de contaminación en cuanto al conocimiento. En ese sentido, nos es necesario comprender lo que la Escritura dice y tratar de hacer una revisión seria o una revisión justa de estas versiones con la finalidad de poder saber si en realidad es lo que ellos dicen. Si en realidad el Nuevo Testamento es un pacto renovado y no un Nuevo Testamento o no un nuevo pacto. Aquí tenemos algunas versiones muy específicas. Yo tengo esta versión en físico que se llama de Sefer Dabar, que trae lo que es el Pentateuco y trae los escritos y los profetas. Y también aquí está repetido el nombre, Brit Hadashah. Aquí, Brit Hadashah.
Pero en esta versión, en Jeremías capítulo 31, verso 31, que aquí lo podemos leer, dice en nuestro texto de esta versión, que es de tendencia judío-mesiánica. Dice el versículo 31, aquí vienen días, dice Yahweh, cuando haré un Brit Hadashah, y entre paréntesis, pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. También hay referencias de Jeremías capítulo 31, verso 31, con Mateo 26, 28, con Marcos 14, 24 y Lucas 22, 20, que nosotros ya sabemos lo que dicen esos textos, pero la referencia que hace de un pacto renovado es con la finalidad de que también se busquen esos textos y al encontrarlos se tenga la idea de que esto es lo mismo que dice, un pacto renovado, no un nuevo pacto. Aquí tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 8, aquí a la derecha, y dice en el versículo 7, porque si el Brit, pacto, desde el principio hubiera sido también completo, perfecto, no hubiera lugar para un Brit Hadashah, para un pacto renovado. Otra vez se repite el mismo tema, se repite el mismo pensamiento porque se está virtiendo un pensamiento que es parte de un sistema doctrinal o religioso donde tiene el fin de ponerle en la mente al lector que no es un nuevo pacto, sino un pacto renovado. El verso 8 de Hebreos capítulo 8, en esta versión Sefer Dabar dice, porque Yahweh, si encuentra falta en el pueblo, cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yehudá un Brit Hadashah, es decir, un pacto renovado. Otra vez, persiste la misma idea. Y dice el versículo 10, porque este es el Brit Hadashah, pacto renovado que haré con la casa de Israel después de esos días. Otra vez, haciendo la referencia a Jeremías capítulo 31, verso 31. Mateo capítulo 26, verso 27 y verso 28, aquí a mi izquierda. Dice, también tomó una copa de vino y pronunció una verajá, es decir, una bendición, aquí entre paréntesis, y la dio a ellos diciendo, todos ustedes beban de ella, porque esta es mi sangre, sangre del Brit Hadashah, del pacto renovado, como aparece en Jeremías y como aparece en el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 8, dice, derramada por muchos para perdón de sus ataínos, es decir, de sus pecados. Si ustedes se fijan en este panorama que tenemos, en el contenido de esta Biblia, de esta versión del Antiguo y del Nuevo Pacto, persiste la idea entonces de un pacto renovado. Esa es la idea que se vierte en esta religión, en esta agrupación, donde las convicciones están por un pacto renovado. El pacto renovado no es un simple pensamiento o un simple enunciado de traducción en palabras que aparecen en esta versión. No es una simple traducción formal, es un concepto o es una enseñanza o es parte de un sistema doctrinal. Cuando uno abraza una doctrina, no solo abraza una forma de pensamiento, abraza un sistema doctrinal en sí, donde este sistema tiene, bueno, proviene o tiene un origen en una religión con pensamientos, tendencias y propósitos. Podemos apreciar en la versión del Código Real, que es la versión del Nuevo Testamento de esta agrupación conocida como judíos mesiánicos, pero también como raíces hebreas. Y dice el Código Real tratándose del Nuevo Testamento, en la introducción al Nuevo Testamento, página 58, dice, acá subrayado, como la Torá fue dada por medio de Moshe, es decir, Moisés, constituyéndose en el mediador del primer pacto, el Mesías es el intermediario de la renovación del pacto para causar que las mejores promesas contenidas en la alianza original pudieran finalmente alcanzar a los herederos de la vida. Es decir, aquí Jesús, el Mesías, es puesto como el intermediario de la renovación del pacto antiguo. Intermediario de la renovación del pacto antiguo. No es el mediador para ellos de un nuevo pacto o de un mejor pacto, sino la posición de ellos está relacionada con, con, la, con la inclinación por un pacto renovado.
Para este movimiento, entonces, Jesús no trajo ninguna nueva dispensación. Jesús no estableció un nuevo pacto, sino que es el intermediador de la renovación del pacto. Para ellos, Jesús solo vino a renovar el antiguo pacto, es decir, darle continuidad. La ley de Moisés, según ellos, está en vigencia en la actualidad. Y para ellos, Jesús es presentado como intermediario en la renovación del antiguo pacto. Eso quiere decir que, que para ellos, para esta tendencia, Jesús no vino a establecer un nuevo pacto y todo lo que esto envuelve, todo lo que esto envuelve. Es decir, para ellos no hay iglesia, para ellos no hay cristianos, sino solamente quienes deben de vivir bajo la ley que supuestamente Jesús vino a renovar o darle continuidad, y todos los que quieran salvarse deben de ajustarse a esta ley de Moisés, a la cual para ellos se le da continuidad porque todavía está en vigencia. Tenemos como definición el verbo renovar, renovar según el diccionario de la Real Academia Española. Tenemos aquí como punto 1, hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado, restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido, remudar, poner de nuevo o reemplazar algo, sustituir una cosa vieja o que ya ha servido por otra nueva de la misma clase, dar una energía a algo, transformarlo, reiterar o publicar de nuevo. Para ellos, Jesús no, bueno, lo que sí entendemos nosotros, lo que sí entendemos es que Jesús no vino a renovar el antiguo pacto, tampoco vino a perpetuar la ley. Jesús vino a darle cumplimiento a la ley. Eso es lo que nos dice la Escritura. Si leemos Mateo capítulo 26, verso 28, nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estos dos textos son contundentes para desacreditar o quitar esa afirmación, para refutar esa afirmación que se hace en esta versión acerca de que Jesús vino a renovar el antiguo pacto. Porque estos dos textos contundentemente nos dicen de que Jesús vino a establecer un nuevo pacto, que Él es mediador de un nuevo pacto y que el antiguo pacto queda anulado. Tenemos más textos acá en la Escritura que nos afirman acerca de lo que Jesús vino a hacer realmente, que es venir a establecer un nuevo pacto, no a renovar el antiguo pacto, sino a establecer un nuevo pacto. Mateo capítulo 5, verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino a perpetuar la ley de Moisés, Él vino para cumplirla, y cumpliéndola, la dejó sin efecto. Lucas capítulo 24, verso 44, nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todas las cosas predichas en la ley acerca de Jesús fueron cumplidas. Y no hay más, no hay nada más de la ley pendiente por cumplir. Jesús llevó la ley a su clímax. Hechos capítulo 13, verso 26, verso 27 y verso 28 nos dice eso. Y Hechos capítulo 3, verso 17 al verso 21 también lo confirma. Gálatas capítulo 3, verso 19 nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí en este texto nos dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Ese hasta le pone un límite a la ley. Y venida la simiente, entonces la ley se habrá dado por cumplida y queda sin efecto. También Romanos capítulo 10, verso 4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo llevó la ley a su fin, a su propósito.
Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y claramente aquí se nos habla de un nuevo pacto, no de un pacto renovado. El versículo 7 nos dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, refiriéndose al antiguo pacto, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Tenía una fecha de caducidad ese pacto, una fecha de caducidad. El versículo 9 de ese capítulo, de esa carta, nos dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, hablando del antiguo pacto, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, refiriéndose al nuevo pacto, el ministerio de justificación. Y podemos leer hasta el versículo 17 y vamos a encontrar mucho argumento bíblico para demostrar que la ley de Moisés ha caducado, que la ley de Moisés se ha cumplido, que la ley de Moisés llegó a su fin, a su cumplimiento, y que ahora está en vigencia el nuevo pacto. Pero hay una insistencia en enseñar o propagar la enseñanza de que el antiguo pacto ha sido renovado por Jesús. Hay una insistencia en eso, aunque estos textos digan todo lo contrario. Jesús, su ley y sus promesas son superiores a Moisés, la ley antigua y las promesas del primer pacto. Jesús, su ley y sus promesas son superiores a Moisés, la ley antigua y las promesas del primer pacto. Hebreos capítulo 8, verso 6 nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este texto claramente nos dice que estamos en el tiempo de todo lo mejor, y que Cristo es el mediador de un mejor pacto, a diferencia de aquel pacto, del primer pacto. El versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí, en las versiones mesiánicas hay una argumentación que el defecto recae sobre el pueblo y no sobre el primer pacto. Y en ese sentido, lo que Dios hizo fue, según ellos, es desechar al pueblo, pero luego retomar al pueblo renovando el pacto, lo cual es falso, porque aquí dice que si aquel primero, hablando, según el texto anterior, hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo, es decir, el nuevo pacto. No hay tal cosa de un pacto renovado, sino más bien un nuevo pacto. El establecimiento, la entrada en vigencia del nuevo pacto hace que el primer pacto o el pacto antiguo se aproxime y llegue a su caducidad. Es decir, no hay lugar entonces para semejante pensamiento, eh, eh, un pensamiento que afirma algo que no consiste, no es consistente respecto a la renovación del pacto mosaico. Hebreos capítulo 8, verso 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Se aproxima a su desaparición total como pacto en vigencia. Deja de tener vigencia y da lugar a un nuevo pacto en vigencia, hablando de lo que Jesús vino a establecer. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y otra vez es mediador de un nuevo pacto. No es intermediador de un pacto renovado, sino de un nuevo pacto. Se debe de entender claramente la diferencia, para que cuando podamos tener en nuestras manos o ver o escuchar que alguien esté hablando, predicando o asegurando de que el pacto mosaico ha sido renovado, entonces nosotros con claridad podemos refutar o podemos rechazar esa clase de pensamiento, por lo que ya nos dice la Escritura en el nuevo pacto, que hay un nuevo pacto cuyo mediador es Cristo, y Cristo vino a establecer este nuevo pacto. Ahora vamos a ver, al menos, bueno, hasta donde nos dé el tiempo,
vamos a ver el texto de Jeremías y vamos a ver algunas ideas concernientes a este texto que es muy importante, tomando en cuenta su sintaxis y morfología, que es muy importante. La primera palabra que vamos a ver aquí, bueno, aunque tenemos, si hablamos de sintaxis, aquí tenemos la traducción y el uso de las palabras, palabra por palabra, palabra por palabra. Y recordemos lo que dice nuestro texto en el libro de Jeremías. Aquí vienen días en los cuales dice el Señor, haré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. Mientras la versión mesiánica dice pacto renovado, aquí tenemos en la parte de abajo, cuando se habla de nuevo, se está hablando de fresco. Y la función de esta palabra, cuando se habla de nuevo, nuevo, en Jeremías capítulo 31, verso 31, el uso, el uso sintáctico que se le da a esta palabra, a este morfema, es de adjetivo, de adjetivo. Tenemos aquí nuestra palabra aquí arriba, que en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31, esa es en nuestra traducción, si lo buscamos en nuestra Biblia, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. La palabra aquí que tenemos, Bejarati, es la palabra que se traduce en nuestra versión, la versión Reina Valera 60 como hacer. Hacer, dice el Señor, hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá pacto nuevo. Aquí la palabra hacer, esta palabra, que en la traducción Reina Valera 60 se traduce como haré, del verbo hacer en tiempo futuro, tiene como raíz verbal, la palabra karat, del hebreo karat. Se traduce cortar, recortar, seccionar, podar, talar, amputar, cercenar. Según el diccionario hebreo-español de Luis Alonso Choquel, página 371, para que con la fuente como respaldo podamos nosotros buscarlo. Pero básicamente karat se traduce como cortar. Entonces el texto dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que cortaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pareciera que no tiene sentido que el texto dijera cortaré, porque no se es extraño el uso de esta palabra. Sin embargo, tiene sentido cuando nosotros a la luz de la escritura miramos algunos ejemplos del verbo karat. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 18, que no lo vamos a leer todo, les recomiendo leerlo más detenidamente en sus casas. Y nos dice este texto en el libro de Génesis, la experiencia que tuvo Abraham cuando Dios hizo pacto con él. Y nos dice más exactamente eh, en el versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Bueno, aquí vemos el acto de partir los animales y puestos de frente, una vez cortados por la mitad, son puestos de frente y dejando por en medio un camino, un camino. Y dice en el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y aquí en el verso 18 donde dice, en aquel día hizo, y la palabra allí hizo es
del verbo karat, que es cortar. En ese sentido, a este acto de cortar los animales por en medio y pasar por en medio los pactantes, por en medio de los animales, a esto se le llama el pacto de las mitades, donde los pactantes van a decir sus promesas o sus acuerdos y luego lo van a ratificar pasando por en medio de los animales cortados. En ese sentido, entonces aquí tenemos el pacto de las mitades desarrollado en este texto que nosotros lo miramos entre Dios y Abraham. Según el comentario del Humash Hamerkas dice, esta era pues la manera de hacer pacto. Se degollaban y cortaban los animales, se colocaban de frente a ambas partes y los pactantes pasaban en medio de las partes cortadas. Verso 17. Y fue así como se celebró el pacto entre Dios y Abraham. De ahí la trascendencia de la forma verbal karat, que es hacer pacto. Karat berit. En ese sentido, en esa línea de pensamiento también, en Jeremías capítulo 34, verso 18, aquí lo podemos leer. Dice nuestro texto 34:18 de Jeremías, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Aquí la palabra celebrar, aquí en azul, celebrar, y la palabra dividir son dos formas verbales que tienen como raíz el verbo karat. Celebrar y dividir. Dividir en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas, y así se realizaba el pacto de las mitades, donde ambas partes hacían su promesa para llevarla a cumplimiento y estaban celebrando así de manera formal o de manera ceremonial un pacto. Aquí tenemos en el capítulo 34, verso 19, dice, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Hay un reclamo de parte de Dios a ellos, a todos los que pactaron o representaron al pueblo, pasando por en medio de los animales cortados. Similarmente ocurrió esto en Génesis capítulo 15, versos 9, 10, 11 y el 18 con Abraham, como ya leímos. Al parecer, según este versículo, el verso 19, también habían palabras de compromiso de parte de los pactantes. La siguiente palabra que vamos a ver es esta que aparece aquí resaltada. Ya vimos la palabra o la forma verbal karat, ahora la forma, el sustantivo berit. El uso de esta palabra es de un sustantivo. La palabra berit significa alianza, pacto, tratado, trato, compromiso, contrato, acuerdo, liga, conjuración. Esto según el diccionario hebreo-español del Luis Alonso Choquel, página 135. Vemos el uso de el sustantivo berit con verbos. Por ejemplo, tenemos aquí como número 1, tenemos aquí en Éxodo capítulo 6, verso 4, y también establecí, hay una forma verbal aquí que acompaña al sustantivo pacto, establecí mi pacto. Pacto acompañado con el verbo establecer. Segundo ejemplo, dice, y me acordé de mi pacto. Éxodo capítulo 6, verso 5. También tenemos otro ejemplo, si ponen atención en mi voz y guardan mi pacto, según Éxodo capítulo 19, verso 5. Creo que con estos tres ejemplos es suficiente para que nosotros consideremos la palabra, el sustantivo berit, que es pacto, acompañado de la forma verbal, de varias formas verbales, como ya lo hemos visto en varios textos. Hay más, Malaquías capítulo 2, verso 10, acompañando la palabra profanar, y en Jeremías 31, 32, invalidar. Tenemos aquí la palabra clave que nos va a ayudar a comprender si en realidad es un adjetivo o una forma verbal. Aquí tenemos la parte final aquí resaltada de nuestro texto en Jeremías, la palabra hadashah, hadashah. Esta palabra viene de la raíz de estas tres consonantes, y puede ser encontrado en el Antiguo Testamento como forma verbal en las conjugaciones y se traduce
se traduce como forma verbal: innovar, inaugurar, estrenar, renovar, restaurar, reparar, repetir, como por ejemplo en 1 Samuel, capítulo 11, verso 14, donde dice, renovemos el reino. Por ejemplo, también tenemos en Salmo capítulo 51, verso 10, donde dice, renueva un espíritu recto en mí, en 51:10 de Salmo. Y tenemos también como forma verbal en Salmo 103, verso 5, que te rejuvenezcas como el águila. Según el diccionario, otra vez, de hebreo español de Luis Alonso Choquel, página 233, en el uso de las palabras hadashah, hadashah, pero como forma verbal con conjugaciones. Tenemos en piel y tenemos en hitpael. Pero aquí es hadash, a diferencia de hadashah, porque hadash es una forma verbal, mientras que la diferencia en hadashah, que aquí lo tenemos, pero en este caso en Jeremías 31:31, es una forma femenina. El verbo verit es un sustantivo de género femenino y también tiene delante el, 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 el adjetivo hadashah también de género femenino. Aquí tenemos que en Jeremías 31:31 no tiene la función de un verbo, sino de un adjetivo atributivo. Un adjetivo atributivo describe directamente un sustantivo, concuerda con el sustantivo en género y número, siguiendo al sustantivo al que modifica. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con este texto y encontramos que aparece en la versión hebrea Berit Hadashah, tenemos que entender que es un nuevo pacto, no un pacto renovado. Y lo que tenemos con Hadashah, que se traduce como nuevo, es un adjetivo que le atribuye a algo, al sustantivo que le precede. En este caso, Berit, que es pacto. Tenemos aquí entonces que el verbo hacer, cortar, karat, tiene como sujeto de la acción a Señor. La casa de Israel y la casa de Judá son objetos directos. Aquí por la señal del objeto directo, de hacer y cortar. Y hadashah es un adjetivo en forma de atributivo de verit, pacto, traduciéndose como nuevo. Y este es el uso correcto de hadashah en el versículo 31 de Jeremías 31, el cual se debe traducir como nuevo. Según el diccionario, otra vez, hebreo-español de Luis Alonso Choquel, hadashah se traduce como nuevo, reciente, fresco, sin usar, sin gastar, flamante, siguiente, entre otros. Página 233 del diccionario. Veamos algunos casos de este adjetivo en algunos textos. Por ejemplo, Levítico capítulo 26, verso 10. Pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Aquí está presente la fórmula masculina hadash como adjetivo, nuevo, en contraste con lo viejo. Deuteronomio capítulo 24, verso 5. Si un hombre toma una mujer nueva, es decir, otra esposa, otra mujer. Levítico capítulo 23, verso 16, dice, grano nuevo al Señor, es decir, una ofrenda nueva para el Señor. No la misma, no renovada, sino una ofrenda nueva, nuevecita de paquete. En Josué capítulo 16, verso 12, dice, y Dalila tomó cuerdas nuevas, es decir, diferentes cuerdas, otras cuerdas, no las mismas cuerdas. Y aquí tenemos la forma plural de hadashah, siempre en función de adjetivo coincidiendo en número con el sustantivo. Aquí tenemos al menos 4 ejemplos de este caso donde hadashah se traduce como nuevo y no como renovado. Hay más casos aquí, pero con los que leímos son suficientes, pero yo he puesto al menos 10 casos en los textos para consolidar que la traducción correcta de hadashah es nuevo y no renovado, como traducen las versiones judíos mesiánicas. De manera aquí que tenemos también que lo que dice este texto en el Sefer Dabar, aquí la versión mesiánica, Sefer Dabar, aquí vienen días, dice Yahvé, cuando haré un Brit Hadashah, pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de
Yehudá, pacto renovado no tiene en realidad, no tiene un asidero o no tiene en realidad una justa traducción al texto, porque se debe traducir como nuevo pacto y no como pacto renovado. Esto que nosotros vemos del Sefer Dabar en Jeremías 31 es una traducción errada, equivocada, porque no es pacto renovado, sino nuevo pacto. En ese sentido, es contundente con los textos que ya hemos mostrado del Nuevo Testamento, haciendo alusión que en realidad es un nuevo pacto lo que Cristo vino a establecer. También tenemos como el otro testigo de esta parte de la versión del Antiguo Testamento, este otro testigo que es la Septuaginta. Y aquí tenemos la versión de la Septuaginta en Jeremías capítulo 31, verso 31. Aunque aquí traduce, pactaré con la casa de Israel y la casa de Judá un pacto nuevo. Aquí la palabra que aparece como nuevo, tratándose del adjetivo, la versión de los 70 traduce como kainen, kainen en griego. La palabra hebrea, hadashah, tiene su similar en la versión griega del Antiguo Testamento, la cual podemos apreciar en esta imagen. Y la palabra griega es kainen, cuya raíz griega es kainos. Aquí está kainos, la cual el diccionario Vox griego español traduce como nuevo, reciente, desusado, inaudito, inesperado, extraño. Y es el mismo uso adjetival que tiene kainen en Hebreos capítulo 8, verso 8, modificando el sustantivo pacto. Aquí lo podemos leer en la parte de abajo, Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y aquí tiene la misma función, la función de un adjetivo que va seguido o le precede más bien al sustantivo pacto. El diccionario griego-español del Nuevo Testamento de Elsa Tames en su página 90 traduce kainen o kainos, traduce también como nuevo, recién hecho, sin estrenar, desconocido, extraño. En Hechos 17:21 traduce como la última novedad. El diccionario de Van comenta acerca de kainos, denota algo nuevo de aquello que no es acostumbrado, no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o cualidad de diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta como viejo, hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento contrastado con lo viejo. La palabra griega cainón aparece también en Mateo capítulo 26, verso 28, cuando dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Aquí aparece la palabra kainén, kainón, que es nuevo, así como lo traduce el diccionario de El Satames y así como lo traduce el diccionario de Van. En Mateo capítulo 27, verso 60, dice sepulcro nuevo y se utiliza la misma palabra griega, kainón. Marcos 1:27, nueva doctrina, algo novedoso. En Marcos capítulo 14, verso 24, mi sangre del nuevo pacto, de un pacto nuevo totalmente, así como lo traducen en los diccionarios. Lucas 22:20, el nuevo pacto en mi sangre. Juan capítulo 13, verso 34, un mandamiento nuevo os doy. Hechos 17:19, nueva enseñanza. De manera que la palabra griega kainon no es traducida como renovada en ningún texto de los citados, sino como un adjetivo que se traduce como nuevo. En ese sentido, hermanos, queda refutada la enseñanza de estos señores que asumen, enseñan y profesan y propagan esta clase de doctrina donde dicen que Jesucristo no vino a hacer nada nuevo, sino más bien que vino a ratificar el antiguo pacto. Queda refutada con esta documentación, queda refutada esa afirmación o esa posición, porque la escritura claramente, a través de la sintaxis de Jeremías capítulo 31, verso 31, a través del análisis palabra por palabra, a través de una traducción justa y a través de los argumentos que nos provee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en las versiones, tanto hebrea como griega, nos enseña, nos dice
nos afirma que no existe un pacto renovado, sino un nuevo pacto en sí. Gracias, hermanos, por su atención. Debemos de tener mucho cuidado con estas enseñanzas, que son enseñanzas que contaminan, y que estas enseñanzas pueden confundir a la hermandad y pueden llegar a nosotros para perdernos si nosotros no sabemos cómo comprender estas cosas o no investigamos a la luz de la Escritura de manera seria. Espero que estos elementos nos haya servido o nos sea útil a la hora de podernos encontrar incluso con personas que profesan esta clase de enseñanza y que nosotros tengamos elementos para poder refutarles. Hermanos, muchas gracias por su atención, su amabilidad, hermano, en poner atención a esta pues humilde lección, hermano. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por habernos traído esta lección entonces, la cual nos ayuda a, como decía usted mismo, mantener mucho cuidado con lo que nosotros estamos estudiando. La utilización de las palabras también es interesante y necesaria hacerla. Y me acordaba también de la traducción del Nuevo Mundo que tienen de los llamados testigos de Jehová. También hay que tener cuidado con todas aquellas cosas. Gracias por la lección. Que el Señor le bendiga, hermanito. Y vamos a tener entonces ahora una oración a nuestro Padre Celestial. Hermano Jorge Figueroa, por favor, si fuera tan gentil de llevarnos a cabo una oración para que después pasemos entonces con el hermano Néstor Sánchez, quien nos traerá las novedades de Facebook. Adelante, hermano Jorge. Gracias, hermano Ernest. Hermano, vamos a orar. Padre amado, Padre justo, a usted y sus hijos, en principio, le agradecemos por las bendiciones de habernos permitido escuchar una porción de su palabra. Palabras que nos ha traído el hermano Fernández en el conocimiento de la sabiduría que usted le ha dado, para que tengamos siempre presente cómo hay doctrinas que quieren distorsionar el concepto del nuevo pacto que trajo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esas bendiciones. Gracias por permitirnos edificarnos. Gracias por permitirnos estar con usted. Gracias por permitirnos siempre reforzar nuestra fe que nos lleva hacia usted. Le pedimos también, Padre, que siempre usted mantenga sus bendiciones para todos aquellos que están en esta plataforma, los hermanos que llevan esta plataforma, que con gran esfuerzo siempre están día a día trayéndonos un estudio más, una porción de la palabra que nos permite reforzar nuestra fe, estando siempre con la esperanza de estar un día al lado suyo. Padre amado, oramos por todos los hermanos que algunos siguen aún con dolencias, aún los problemas de salud, problemas personales, aún los problemas laborales. Clamamos, Padre, por todos ellos, porque su salud mejore, por los hermanos que van a tener alguna intervención por el hermano que va a ser operado prontamente, por los hermanos que también atraviesan problemas delicados de salud. Su providencia divina, Padre, su mano bendita, Padre, su santidad, Padre, para todos y cada uno de ellos y nosotros, para que podamos siempre salir de esta circunstancia y poder siempre andando en el camino de justicia. Gracias le damos, Padre, por estas bendiciones. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Padre, por escuchar nuestro clamor y nuestros agradecimientos. Se lo decimos en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano, por habernos traído esta oración. Entonces, vamos con el hermano Néstor y después vamos con los comentarios del estudio de día. Hermano. Bien, hermanos, aquí tenemos la asistencia de hoy día buena para escuchar este mensaje, esta cátedra etimológica, esta raíz de las palabras en el idioma original que Dios eligió para traernos el mensaje, que era el griego. Y tenemos a la hermana Alicia Zamora, Susana Treviño, Seila Soto, Lázaro Garza, Marcelo Tolosa, Tomasita Sánchez, Isabel Ramos, Marisela Díaz, Betsabe Sánchez, Vanessa Marín, Vanessa Vegaraya, Hernán Castellano González, Julia Flores Navarro, Rubiela Cortés López, Marisa López López. Y
Eso es lo que tenemos y aparece también el hermano Mario Peña que está por ahí, lo veo, en Facebook. Bueno, queremos invitarlos a que puedan revisar esta lección en Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, porque está bien interesante, es algo esencial para poder defender, cumplir con el mandamiento que dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. Cuando no tenemos los argumentos bíblicos para presentar defensa, entonces queda la impotencia y no actuamos bien. Por eso tenemos que tener el conocimiento adecuado, apropiado en estos casos para poder rebatir a los que están en contra de la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos? ¿Algún mensaje? Un momento. Dice Hernán Castellano González, dice, a ver, perdón, Julia Verónica Flores Navarro, dice, buenas tardes mis amados hermanos, saludos y un abrazo fuerte y fraterno. Sus oraciones por mis niños, Axel, Cris, Juan Carlos y Emilio. Conozco la historia porque estuvimos allí con la hermana y es realmente esencial que por favor todos los hermanos oremos por esos niños. Son 4 niños, ya el mayor creo que tiene 7 años y tienen problemas serios de salud los 4, ¿ya? Hernán Castellano González dice, buenas noches para todos, maravillosa lección, hermano Harvin, que el Señor le bendiga. Después dice, Julia Flores dice, Verónica, excelente lección. Muchas gracias por compartir una porción de la palabra de Dios. Un abrazo fuerte y fraterno para todos ustedes, mis queridos hermanos. Eso es lo que tenemos. Erinel Velázquez también está allí, escuchando este mensaje. Y bueno, eso es lo que tenemos, hermano Ernest. Ok, hermanito Néstor, muchas gracias. Tengo aquí un mensaje en la plataforma, dice, la hermana Alba Rocha dice, amén, amén. Y la hermana Luz Darín de Colombia dice, gracias hermano Marvin le puse, hermano Harry. Dios te bendiga, dice siempre, que también tenemos un hermano Marvin. Dice, gracias hermano, aquí le cambio el nombre yo, hermano Harding, Dios te bendiga siempre, gracias a Dios por su santa palabra, bendiciones para todos los hermanos. Marisa de Figueroa, hermana Marisa, dice, amén. Muchas gracias por sus mensajes a cada uno de ustedes y por estar siempre presentes y atentos a los estudios bíblicos como el que trajo nuestro hermano Harding el día de hoy. Y pasamos entonces a los comentarios. Así que el que quiere levantar la manito, ya tenemos una manito levantada, el hermano Gilbert. Adelante, hermano. Abra su micrófono. Listo. Saludos a todos. Saludos, hermano Harvey. Quería aprovechar su conocimiento. No tengo tanta experiencia lidiando con esa doctrina. Brevemente, en la medida que se pueda, desde la perspectiva de la doctrina de estas iglesias que guardan el sábado, adventistas y otras más, ¿qué otro punto encontramos, ¿no? Desde esa perspectiva, encontramos en ello que sea ya conocido? ¿En qué se parece esta denominación, esta opinión, a estas iglesias sabatistas? Bueno, tienen, hermano, mucho parecido, son al menos, bueno, al menos el mismo origen, hasta donde él he podido leer en la historia del origen de estas religiones, de estas agrupaciones, son 4 religiones que son hermanas: Testigos de Jehová, mormones, adventistas y raíces hebreas, o los que se llaman judíos mesiánicos. Tienen el mismo origen, tienen la misma, bueno, en su mayoría del sistema doctrinal convergen en muchos aspectos. Ellos enseñan, por ejemplo, que cuando alguien, según Efesios capítulo 2, del 11 al 14, alguien se convierte a Cristo, se convierte en judío. De nosotros los gentiles que nos convertimos a Cristo, dicen ellos, se convierten en judíos. Entre otras cosas, enseñan que se debe guardar el sábado, promueven el tema de la ley a través de este tema, la tergiversación de Jeremías capítulo 31, verso 31. Entre otras cosas, bueno, hay algunas agrupaciones que se dividen entre lo que son trinitarios y unitarios. Hay quienes creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hay quienes creen que Jesús es Dios y Jesús es el Yahvé del Antiguo Testamento, porque tienen
propósito para mantener esas enseñanzas. Es un sistema muy amplio, pareciera muy atractivo y pareciera que le dan respuesta a todas las incógnitas que muchos tienen y por esa razón los buscan a ellos para poder encontrar la supuesta respuesta, pero en realidad es un enredo para todo el que se mete en ese sistema para tener contacto con ellos. Sí, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano. Gracias por la pregunta también, por la Sí, pregunta del gracias, hermano hermano. Gilbert. Gracias. Bueno, Néstor, adelante. Hace muchos años atrás, con el hermano Sergio Pino, estuvimos trabajando juntos en la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, y conocimos una familia que nos invitó a predicar a un local de la iglesia de ellos, donde ellos se reunían, y ellos defendían esa posición de Jesucristo es el único, ¿ya? Es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, o sea, Él se desenvuelve en los tres puntos. Es lo que ellos enseñaban, y aunque conversábamos con ellos, con todo lo que la Escritura dice y todos los argumentos, de todas maneras siguieron pensando y diciendo lo mismo. Eso nada más. Ok, experiencias ahí acerca de lo que sucede con otras denominaciones y otras falsas doctrinas. Puedo Oye, ¿Alguien Freddy, más? disculpa, tuve problemas con la conexión aquí, he estado todo el tiempo con problemas en la conexión, no. Después lo Ah, escucho con más detenimiento, ¿ok? Me pido disculpas. ok, muy bien. Hermano Jarvin. Sí, hermano Néstor, cuando se sostiene la idea de que Jesús es el único Dios, o sea, que no existe Padre ni Espíritu Santo, la idea que se trae de estas agrupaciones es que como el pueblo de Israel adulteró en el Antiguo Testamento, adulteró, entonces Dios le dio carta de divorcio. Pero Dios viene a morir en la cruz para que quede anulado ese pacto matrimonial y al resucitar vuelve a retomar al pueblo de Israel renovando el acta de matrimonio. Es lo que ellos enseñan. Por eso le decía que es un sistema doctrinal que está muy, muy bien articulado entre ellos y pareciera atractivo, pero en realidad no, o sea, en todo este sistema, en todas y cada una de sus partes hay una falsa doctrina. Y para eso aplican mal Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 donde se dice que Jesucristo vino a morir para volver a retomar a su esposa del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Por eso, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que trabajar en el estudio permanente. Todos los cristianos, porque el mandamiento es para todos los cristianos, no para algunos. Eso es nada más, Ernest. La hermana Doris Ok, quería... hermana Doris, ¿quiere comentar? Buenas noches, hermanito Ernest. Sí, Muchas quiero agradecida primero con Dios y con el hermano Fernández porque la verdad que ha sido un excelente estudio. Ay, yo me he quedado con unas palabras que nunca las había escuchado. Que el hermano ha dicho, bueno, él no, si no dice la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, Sam, estoy aquí para aprender porque yo hay cosas que nunca las había escuchado y bueno, gracias a Dios que tenemos en el YouTube, tenemos el video que tienen ustedes grabando ahí para volverla a escuchar. Ha sido un excelente estudio que ha traído el hermano Fernández. Que Dios lo siga bendiciendo, que lo cuide, lo proteja y para que siga enseñándonos más conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, hermanito Fernández. Gracias, Gracias. hermana. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermanita Doris, muchas gracias por sus palabras. Hermano Mario Peña, adelante. Bueno, estaba yo consultando de dónde viene la palabra nuevo, que el hermano ya nos explicó, y viene una raíz hebrea que implica, que también significa renovar. Entonces es bueno que también sepamos, a mí me gustaría escuchar, no cómo lo explicó el hermano Fernández, ¿verdad? De que lo explicó bien, estoy de acuerdo con él, pero me gustaría escuchar cómo lo explican ellos para tener una idea más clara de la posición de ellos. Y ahorita leyendo un poquito de dónde viene esa palabra nuevo, el hermano citó la 23, 19, si no me equivoco, el número de palabra de Strong,
Bueno, según Strong viene ese término de una otra raíz, que es la 2318, y que sí significa renovar. Entonces, es bueno que nosotros veamos el otro lado, cómo le explican ellos, para nosotros tener respuesta, ¿verdad? Al argumento de ellos. Entonces, si es renovar, ¿renovar de qué? ¿En qué sentido? Porque hay más que explicar en cuanto a eso, pero yo solamente quería mencionar eso, hermanos, que veamos el otro lado, de dónde viene la explicación renovar. Y viene de esa raíz de la 2318, que significa ser nuevo, reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar. Entonces, es fue la razón por la que probablemente ellos se toman de ese argumento para decir que Jesús vino a renovar, o a restaurar o a reparar, ¿verdad? Pero otra vez, hay mucho que decir en cuanto a eso, hermanos, pero es bueno que le escarbemos, ¿verdad? Gracias, hermano Fernández, por la lección. Ok, Eh, hermano, muchas gracias. Hermano Hermano Hermes. Daniel, adelante. Hermano bueno, Harvey. Sí. lo cierto es, sí, que para poder comprender un poco de esto del sistema o la lengua hebrea, debemos de entender que las formas verbales son triliteros, es decir, tienen como raíz nada más 3 consonantes. Yo puse ahí las 3 consonantes de donde proceden o se derivan la palabra hadashah y la otra palabra que es hadosh. Hadosh es una forma verbal y hadashah es un adjetivo. Cuando yo no cité Strong, no siempre estoy viendo al diccionario Strong, sino que estoy viendo el diccionario de Luis Alonso Choquel, que es un diccionario académico bastante bueno. Siempre con todos los diccionarios hay que tener mucho cuidado, con cualquiera de los diccionarios, pero siempre hay que, como dice el hermano Mario, escarbarle en todos los textos. Sin embargo, debemos entender que no es lo mismo la traducción de un adjetivo que de un verbo, en la forma del uso de la palabra como verbo o como adjetivo, porque sabemos bien que cuando el uso de la palabra es como verbo, entonces tenemos los binyamin, que son las construcciones, las conjugaciones a través de las cuales se traducen las palabras o las formas verbales, se traducen y sabemos que en cada conjugación en los binyamin no tienen la misma traducción, ni tienen el mismo matiz, no tienen el mismo matiz, aún en las traducciones, en las conjugaciones. Sin embargo, lo que debemos de saber también es que la forma o el sistema de lengua hebrea es exacto, no es ambiguo. Y cuando se trata de hablar de Hadashah, que es lo que se traduce como nuevo, mal traducido como renovado, se le está dando una aplicación ambigua. Y la lengua hebrea o el idioma hebreo no es ambiguo. Cuando es Hadashah es nuevo y cuando es Hadosh es renovado. Son 2 palabras diferentes con traducciones diferentes. Pero está bien el llamado para seguir investigando porque debemos de seguir creciendo en esto e investigar seriamente. Gracias, hermano Mario, y gracias a todos por sus comentarios. Muy bien. Estamos llegando entonces. Muchas gracias. Ay, parece que no hay nadie más. Hermano, Eh, una consulta rápida nomás. hermano Jorge, adelante. Sí, hermano Última consulta. Fernández, al inicio usted mencionó varios libros que son de judaicos hebreos, ¿cierto? Es decir, que es la posición que está marcando que incluso ellos no creen que Cristo decía Dios, sino que es un profeta, incluso dice que hace falta profeta. De ahí su consecuencia lógica, es decir, que es renovado por el nuevo pacto y no por el antiguo pacto y no el nuevo. ¿Entendí bien? ¿Se refería a esos libros judaicos hebreos? Bueno, me refería yo a las traducciones de los señores o de las agrupaciones judías mesiánicas, de las traducciones. En las traducciones hay variantes, pero variantes con la idea o la conclusión de una corrupción al analizar el texto. Eh, no creo yo haberme referido a que ellos digan que Jesús haya sido un falso profeta, sino a lo que Jesús no vino para establecer algo nuevo, sino vino para darle continuidad a la ley al hablar de renovar el pacto antiguo. Y en ese sentido, si Él vino para renovar el pacto antiguo y darle continuidad, entonces no hay nuevo pacto, sino una continuidad. Continuidad en el pueblo de Israel como pueblo de Dios y no hay iglesia, no existe cristianismo y no existe nueva dispensación. Eso sería la consecuencia de la continuidad de la ley de Moisés
que ellos, los señores judíos mesiánicos y raíces hebreas, promueven con la tergiversación o la mala traducción de Jeremías 31:31, al decir que Cristo vino a renovar el pacto y no a hacer nuevo pacto. Ok, hermano. Sí. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Ok, hermanos, estamos llegando ya al final entonces de este estudio del día de hoy y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para poder Hermano Elmer, estudiar, para aprender y para seguir escudriñando la palabra del hermano Elmer, Señor. Hermanito, hermano Elmer, cuénteme, dígame. una consulta. Diga. Este estudio que se está transmitiendo de 20 a 21 horas, Sí, sí, como ¿se siempre. adelantó por hoy? ¿Se adelantó por hoy o es que tengo mi reloj atrasado? Yo creo que su reloj está atrasado porque tenemos las 21:08, ¿cierto? Exacto. Ya, Sí, Hermanos, estamos bien en la sí, orilla. sí, porque yo en este tenía momento esa misma duda. tengo las Tenía la 20 a misma duda de 25. los hermanos. No sé si a estas alturas de los meses sucede un cambio allá en Chile. Sí, No en sé. Chile cambiamos la hora ya hace como una semana, algo así. Pero se Claro. adelantó. Entonces por eso, Se porque adelantó, anteriormente yo me conectaba a claro. las 7, pero ahora vi el anuncio más temprano, una hora antes. Sí, según, por eso comentábamos nosotros ayer que deben revisar los horarios en la invitación que se envía a través del WhatsApp de Cristiano Saralí para que tengamos una actualización de los horarios según su país. ¿Bien? Eso, hermanitos queridos. Ya, hermanos, gracias a cada Gracias, uno de hermano. ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente, ricamente. Sigamos avanzando, sigamos estudiando la palabra del Señor. Abrámosla todos los días, conversemos con algunos hermanos que saben un poco más que nosotros y sigamos predicando el Evangelio. Gracias, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mil gracias por su presencia y por su apoyo. Que el Señor les bendiga y nos juntamos mañana, Hermanos, si Dios lo Hasta luego, permite, hermanos. misma hora, Buenas en noches, un hermano. canal de buenas YouTube. noches, hermano Cuídense, Néstor. hermanos. Cuídese. Buenas Hermano noches a Mario. todos. Buenas Nos noches. vemos. Chao, Dios chao, les chao. bendiga. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Buenas, hermana. Que buenas, Dios les buenas. bendiga. Noches.